puesto a pensar que existen brechas que hacen imposible una composición clara y efectiva entre ambas personas? Aunque pensamos que no existen las brechas, sí las hay, y te hablamos algunas de ellas. Antes de empezar, debemos saber qué es la interculturalidad, el cómo funciona en nuestro entorno y cómo afecta las brechas de la comunicación. La interculturalidad aborda el hecho de que las culturas trabajen en conjunto, que seamos uno solo, donde seamos libres de expresarnos sobre nuestras creencias e ideas y que éstas sean respetadas. Todo esto nos ayuda para un fortalecimiento adecuado de las culturas que están presentes en la sociedad, la cual debe ser equitativa, donde uno pueda ser libre de sus ideas y creencias. El ser humano está en constante cambio y se va adaptando al entorno que se encuentre. Pero esto no significa dejar las raíces, la lengua materna o sus creencias, sino que es enriquecer y fortalecer para una mejor forma de vida donde todos estemos de manera equitativa, tranquila y sobre todo con una buena comunicación. ¿Cuáles son las brechas de la interculturalidad? Las brechas ocurren cuando existe ese choque entre culturas, es decir, cuando las personas interactúan con miembros de una cultura diferente y experimentan la sensación de una pérdida de control. Es decir, que ocurre cuando las expectativas de una persona no coinciden con las demás y entonces entran en conflicto con una realidad de las culturas diferentes. Ahora bien, ¿cuáles son esas brechas de la interculturalidad? La primera es la discriminación. La discriminación es un acto de separación de una persona o de un grupo de personas a partir de criterios determinados. Aquí un ejemplo claro es cuando existe esa discriminación hacia alguna cultura, hacia alguna religión o incluso hacia la idea de esa persona. La siguiente brecha es la marginación. Se denomina marginación a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. Aquí viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es cuando esa persona trae diferentes culturas, diferentes ideas y se intenta adaptar a un grupo, a otra cultura, por ende pues existe esa discriminación. La siguiente brecha es la intolerancia, que es la incapacidad de aceptar las opiniones o ideas de los demás que no coinciden con las propias. Importancia de la interculturalidad en salud. La interculturalidad en salud es básica, debido a que el ser humano es por naturaleza un ser variable. Todos somos distintos y siempre habrá elementos de diversidad cultural que nos hace que cada individuo sea distinto. La salud debe valorar este contexto y aplicarlo a la persona, dándole así a los pacientes un trato distinto. La salud debe profundizar estos enfoques para poder dar una atención más humanizada, considerando que existen variantes lingüísticas. La comunicación intercultural es de gran importancia, ya que esta implica comprender y respetar las diferencias culturales y lingüísticas de las personas, y así adaptar el mensaje de salud para que sea relevante y comprensible para las personas. El personal de salud evidentemente es necesario que para proporcionar un cuidado culturalmente aceptable se debe interesar por conocer e integrarse a otras culturas. ¿Cómo cerrar la brecha de género? Muchos países cuentan con legislación expresa contra la discriminación y el acoso por razón de género en el trabajo. Es entonces que para cerrar la brecha de género hay que eliminar la discriminación. Para eliminar la discriminación es esencial tomar medidas adicionales como recursos eficaces, sanciones disuasorias, establecimiento de organismos especializados y campañas de sensibilización de la población. Asimismo, también habría que promover la conciliación de trabajo y familia. Gran número de mujeres y hombres no tienen acceso a una protección de la maternidad idónea ni a la licencia parental y de paternidad remunerada.
Para realizar reformas en materia de políticas, se debe de tomar nota de que en la actualidad la mujer es quien asume la mayor parte de las tareas domésticas y familiares no remuneradas. Igual, hay que protegerse frente a las crisis económicas. Esto debido a que la mayor probabilidad de ocupar un puesto de trabajo vulnerable o informal. Las crisis económicas repercuten de forma desproporcionada en la mujer. Las medidas de salvaguardia frente a las consecuencias de la contracción de la actividad económica han de complementarse con políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género. En sí, cerrar la brecha de género en México no se dará por añadidura, se logrará si y solo si cada uno de nosotros suma fuerzas y actúa para llegar a un punto en el que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. De acuerdo a lo antes visto y analizado, comprendemos la importancia de la interculturalidad ante la comunicación, ya que ésta se basa en nuestro entorno. Tener una plática amena es tener una comunicación sin brechas. La interculturalidad es un aspecto de suma importancia para la sociedad. Como sabemos, esta nos ayudará a integrarnos en diferentes lugares y aspectos en la vida. Tiene el fin de romper las barreras y estándares que se han inculcado en la sociedad de forma errónea. De hecho, el conocer, aprender y llegar a sentir nuevas culturas, lenguas o costumbres nos convierten en personas con nuevos conocimientos y mejores formas de adaptación, pero sobre todo, personas inclusivas que saben aceptar y aprender más de los demás sin juzgar o sin poner barreras. De hecho, las brechas son factores que imponemos nosotros mismos ante la comunicación. Como sabemos, llevar a cabo una comunicación requiere de varios factores. Sabemos que se necesitan de 2 o más personas para tener una comunicación entre sí. También necesitamos lo que es el mensaje. El emitor y el receptor es parte fundamental de la comunicación. Pero sobre todo, creo que a pesar de esas partes, también es importante que tengamos en cuenta que el respeto, la atención que se le presta al emisor, los puntos que da el receptor de la plática que se están llevando son cosas muy importantes para la evolución de una conversación amena. Es por eso que debemos de conocer y saber y llevar a cabo el proceso adecuado para una comunicación. Las brechas nada más interfieren en una comunicación sana y eficiente y continua. Por lo tanto, creo que entre más nosotros nos orientemos y sepamos llevar las cosas, la comunicación se dará de forma eficaz. De hecho, si pensamos muy bien las cosas, a veces una plática no se da por cómo se siente esa persona. Cuando tú hablas con una persona que está enojada, no va a haber una comunicación fluida. Entonces, creo que también eso es una forma que debemos de ver, otra perspectiva que debemos de tomar ante la comunicación. Pero de acuerdo a lo que han comentado mis compañeros, es importante para cerrar estas brechas de comunicación que se lleve una igualdad y que se elimine no por completo, porque sabemos que esto no se eliminará por completo, pero evitar la discriminación y crear un ambiente más ameno, con respeto, con educación, con empatía, para que esto no lleve a una mala calidad de comunicación. Así que a forma de conclusión, podemos entender que las brechas siempre estarán presentes en una comunicación, pero somos nosotros mismos quienes debemos de saber cómo cerrar esas brechas y tener una comunicación más amena.